Vamos a leer nuevamente el capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a orar, hermanos. Padre, al acercarnos a tu palabra, Señor, lo hacemos con temor, Señor. Lo hacemos con reverencia, porque tú, Señor, eres nuestro Dios, que nos ha dado una salvación maravillosa en la persona de Cristo, que nos ha redimido, como cantábamos recién, con un amor extraordinario, con una misericordia extraordinaria. Y por eso, Señor, es que te alabamos en esta mañana. Rogamos, Señor, tu dirección, que tu Santo Espíritu, Señor, habla a nuestro corazón en esta mañana y se haga tu voluntad y tú uses tu palabra conforme a tu propósito, Señor. Lo dejamos todo en tus manos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces se ha mencionado desde este púlpito que en las Escrituras encontramos verdades absolutas o realidades ineludibles, como por ejemplo la muerte. Y sin lugar a duda, la muerte es una realidad de la que no podemos escapar. No importa lo que hayamos hecho en esta vida o el estatus social que hayamos alcanzado, ni las buenas obras que hayamos hecho. A pesar de todo esto, la muerte un día tocará nuestra puerta. Y al igual que la muerte es una realidad ineludible, también lo es el hecho de que Dios es nuestro juez y Dios juzgará a todos y cada uno de los seres humanos que ha pisado este planeta. Todas las criaturas de Dios serán juzgadas por Él. Y aunque el mundo no lo quiera aceptar, o por muy aplastante que suene la idea de que Dios va a juzgar a la humanidad un día, esto es una realidad ineludible. Y de esto es lo que habla nuestro pasaje. El apóstol Pablo quiere animar a la iglesia en Tesalónica porque está siendo perseguida fuertemente por los opositores del Evangelio. Y los anima no solo mostrándoles lo que Dios está haciendo en el presente con ellos a través de las aflicciones, como vimos la vez anterior en los versículos 3 al 5 del capítulo 1, sino que también le muestra lo que va a hacer Dios en el futuro para consolar sus corazones atribulados. Miremos por un momento lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Esto, dice Pablo, es decir, el soportar con paciencia y fe las persecuciones, es demostración, una clara indicación del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Es decir, cuando el Señor juzgue a los tesalonicenses serán considerados dignos del reino. Y esto anuncia, por supuesto, el juicio futuro de Dios. Es decir, así como los tesalonicenses serán tenidos por dignos del reino, aquellos que los persiguen también recibirán la justa retribución. Este es el doble aspecto de la justicia de Dios. Notemos ahora el versículo 6. Y también parte del versículo 7. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Por un lado, tribulación para los perseguidores y por otro, reposo para los perseguidos. Esta es la esperanza que presenta Pablo aquí, esta es la esperanza de justicia que va a recibir la iglesia. Pero esa esperanza y consuelo de que Dios en su justicia pagará con tribulación a aquellos que los han hecho sufrir a ellos, es solo una pequeña muestra de la universalidad del juicio futuro de Dios.
en el cual no solo castigará a los que hicieron sufrir a su iglesia, sino a todos aquellos que lo rechazaron constantemente y voluntariamente. Porque, como escribió alguien, los que persiguen a los tesalonicenses no lo hacen porque los odien, sino porque son hostiles al Dios en que ellos creen y confían. Esto evidencia la realidad de sus corazones. No es algo contra los tesalonicenses, no es algo contra los creyentes, sino es algo contra el Dios de los creyentes. En definitiva, los hombres serán juzgados no por perseguir a la iglesia, sino por su constante rechazo a Dios y su palabra. Dicho de otra manera, los hombres serán juzgados por su incredulidad. Y es en eso que nos enfocaremos esta mañana, en el juicio de los incrédulos. Dios mediante, la próxima exposición veremos el reposo de los creyentes, pero hoy nos enfocaremos solamente en el juicio de los incrédulos. Y aunque es un tema para muchos difícil de oír, como iglesia de Cristo debemos conocer la justicia de Dios. De esta manera, hermanos, debemos nosotros también examinarnos a nosotros mismos y podemos conocer o tener una visión más clara de cuál es nuestra misión aquí en la tierra también como creyentes mientras estemos aquí en este mundo. Es decir, saber lo que acontecerá en los tiempos futuros debe impactar nuestro presente, debe transformar nuestra vida. Y aquí hay 4 cosas que vamos a ver acerca del juicio de Dios sobre los incrédulos. En primer lugar, veremos la naturaleza del juicio de Dios. En segundo lugar, el tiempo del juicio, es decir, cuándo será este juicio. En tercer lugar, los juzgados en el juicio de Dios, es decir, quiénes van a recibir este juicio o este castigo. Y en cuarto y último lugar, la sentencia del juicio, es decir, cuál es o en qué consiste este castigo. Vamos entonces a lo primero, la naturaleza del juicio de Dios. Notemos nuevamente el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La palabra pagar significa dar en pago o retribución. Esto es a lo que los teólogos llaman justicia retributiva y quiere decir en palabras sencillas que Dios da a cada cual lo que se merece. Este juicio es completamente justo porque corresponde al carácter justo de Dios. El juicio en Dios, escribió alguien, es ese aspecto de su santidad por el cual Él recompensa la conformidad y castiga la disconformidad a su perfecto estándar de lo que es correcto. Es decir, Dios es la norma final de justicia y Él juzga según su propio estándar de justicia, que es Dios mismo y su ley. Cuando Dios se disponía a destruir a Sodoma y Gomorra porque su pecado se había agravado en extremo, dice Génesis 18, Abraham, intercediendo por los justos en Sodoma, le dijo a Dios lo siguiente: lejos de ti el hacer tal que hagas morir el justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18, 25. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? La única respuesta a esta pregunta es un categórico sí. Dios hará lo que es justo porque Él no puede hacer injusticia. No hay ninguna iniquidad en Él. Eso dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 en este cántico de Moisés que Dios mismo le mandó. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Dios se dio a conocer a su pueblo como un Dios de justicia y Él hará lo que es justo. Así que la retribución de Dios no está basado en un arranque de ira descontrolada. Dios no alcanza cierto nivel de exasperación o frustración, escribió alguien. Dios no pierde el control ni explota con rabia contra los malhechores. Su retribución es el castigo justo, controlado y calmado, impuesto por el juez perfectamente justo. Así que la naturaleza de sus juicios es
es justo. Es un juicio justo. ¿Cuándo será este juicio? Eso es lo segundo. Note la segunda parte del versículo 7. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús. Aquí Pablo usa una palabra distinta a la que venía usando para referirse a la venida del Señor. No usa la palabra parusía, que se refiere a la presencia física de la persona, de Jesús en este caso, sino que usa la palabra apocalipsis, que quiere decir quitar la cubierta, correr el velo. Es la revelación del Señor Jesús. Y usa esta palabra probablemente porque el señorío de Cristo sobre toda la humanidad es algo que está oculto en estos momentos. Está velado a la vista de las personas, pero llegará el día en que les será revelado a todos que Jesús es el Señor y que además es el juez de toda la tierra. Esta autoridad recibió Jesús del Padre. Escuche lo que dice Juan capítulo 5, versículos 27 al 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús es el juez supremo sobre toda la humanidad por cuanto es el Hijo del Hombre. Él tiene igualdad plena con el Padre. Él tiene en sus manos la vida y la muerte eternas. Y aquí Pablo nos provee una preciosa descripción de la gloria de este juez supremo. Sigue diciendo que Jesucristo vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder. Jesucristo desciende de su trono, de la morada de Dios, desde el cielo, tal como les dijeron a los apóstoles estos dos varones con vestiduras blancas en Hechos capítulo 1, versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Pero esta vez no vendrá con vestidos de humillación, ni con un traje de debilidad para ser humillado por sus enemigos, ni se despojará de su gloria para ser el más humilde de los siervos, sino que vendrá con toda su gloria, majestad y poder, rodeado de sus ángeles. Vendrá como el Dios todopoderoso, como el Rey de reyes y Señor de señores, a juzgar a la humanidad. Sus ángeles le acompañan en su segunda venida porque Él viene acompañado de su ejército celestial. Como el Dios todopoderoso, esta es una descripción de Dios mismo. Los ángeles están para hacer su voluntad, los ángeles están para servir a Jesús. Él es el Dios todopoderoso. Dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Sigue diciendo el versículo, en llama de fuego, dice. Y el fuego en la Biblia representa por un lado la presencia de Dios mismo. El gran yo soy se reveló a Moisés en medio de una zarza ardiente, recuerdan en Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 14, en una zarza que no se consumía. Esto habla de la presencia de Dios allí. Posteriormente al pueblo de Israel también se revela en el monte que humeaba, dice Éxodo 19, 18, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Es la presencia misma de Dios. Por otro lado, el fuego también indica el juicio de Dios. Isaías 66, versículo 15 dice lo siguiente, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Este es nuestro Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Señor Jesucristo es el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ninguna diferencia hay, como creen algunos,
con el Dios del Antiguo Testamento. Dios siempre ha sido el mismo, no hay ninguna sombra de variación en Él. Y en su revelación, Él vendrá a dar el justo castigo. ¿Y cuál es lo que significa o qué significa la palabra allí, retribución del versículo 8? Noten, dice, en llama de fuego para dar retribución. La palabra retribución es un poco fuerte esta palabra y significa venganza. Vendrá a dar su venganza. También se puede traducir castigo. El Señor vendrá a dar castigo. Y es una venganza, pero no como nosotros la concebimos, porque no es una venganza desproporcionada. No es como un desquite o motivada por ira descontrolada, sino que es una venganza justa porque el Señor es completamente y perfectamente justo y santo. Por lo tanto, Él dará el castigo que se merecen. Eso significa, Jesús ejecutará su venganza hacia sus enemigos. Mía es la venganza y la retribución, dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Jesús dará el pago, la venganza como juez de toda la tierra. Ahora, ¿quiénes recibirán este castigo? Eso es lo que continúa diciendo el versículo 8, y es lo tercero que veremos. ¿Quiénes recibirán este castigo? Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que Pablo habla de dos grupos de personas aquí. Por un lado, se refiere a todos aquellos que no conocieron a Dios. Pero este conocimiento no se refiere a un conocimiento intelectual, sino más bien a un conocimiento relacional, de tener una relación con Dios. Ahora algunos podrían pensar aquí, pero ¿qué pasa con aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellas personas que viven lejos en estos lugares, alejados del planeta, donde no pueden escuchar acerca de Dios? La Biblia habla claramente que ningún ser humano tiene excusas delante de Dios, porque la misma naturaleza da testimonio de la existencia de Dios. Eso dice el Salmo 19, versículos 1 al 4. Escuchen lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Es como si estuviera hablando la naturaleza. Sigue diciendo el versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es un mensaje sin palabras. Por toda la tierra, sigue diciendo el versículo 4, salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La misma creación es la que da testimonio de que Dios existe. Este es el sermón de la creación, predicando acerca de la existencia y de la gloria de Dios que ha salido por todas partes hasta el extremo del mundo. Y en consecuencia, entonces, el hombre es responsable delante de Dios de buscar a este Creador, porque la misma creación da testimonio de Él. A fin de cuentas, no se trata de que no conocieron a Dios en el sentido de que no sabían que Dios existía, sino todo lo contrario. El mundo sabe que Dios existe. Dios se lo reveló en su creación. Esto es lo que explica también el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1, versículos 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, hay algo voluntario aquí en detener la verdad, lo que es evidente ante sus propios ojos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice Pablo, que no tienen excusa. Hermanos, el orden de las cosas, los patrones que nosotros vemos cada día, que el sol salga todos los días, hermanos, eso habla de que hay un diseño detrás. Y si hay un diseño, hay alguien que lo diseñó y ese es nuestro Dios. Y es absurdo negar esta realidad tan evidente ante los ojos de todo el mundo.
¿Cuál es el problema entonces? Sigue diciendo Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es el problema. Es que los hombres se negaron a darle la gloria. Los hombres se negaron a reconocer que todo lo bueno proviene de Él. Porque no es un problema de evidencias, es un problema de obstinación del corazón. Sino que se envanecieron, dice Pablo en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y el mundo grita, hay Dios. La creación grita, hay Dios. Por eso serán juzgados. Por la rebeldía y la obstinación de su corazón, de no querer tener una relación con este Dios que se ha revelado por medio también de su creación. No es que los hombres no sepan que Dios existe, sino que voluntariamente lo rechazan, cauterizan sus conciencias y tratan de evitar pensar en Dios, quieren sacarlo de todas las esferas. No quieren a Dios en sus vidas, no quieren aceptar la realidad que tienen ante sus propios ojos, quieren suprimir a Dios. Pero este Dios que tratan de sacarlo, vendrá un día para juzgarlos por esto. El hombre no tiene excusa. Nadie la tiene. El segundo grupo que menciona Pablo dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra obedecen allí es bien interesante, hermanos, porque también se puede traducir escuchar. Pero esto no quiere decir que no han escuchado el mensaje, sino que al haberlo escuchado, no se someten al mensaje. Esa es la idea, por eso se traduce aquí obedecer, porque la idea de escuchar es obedecer, es como oír como un subordinado, como alguien que se somete a una orden. Y esto no quiere decir, queridos hermanos, que el mensaje del Evangelio no es una sugerencia de parte de Dios, es un mandamiento. Es un mandato de Dios. Escuche por favor lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Lo notan? Manda a todos los hombres, no dice alguno, a todos los hombres. Porque todos los hombres son responsables delante de Dios. Por cuanto, sigue diciendo el versículo 31, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa es la urgencia del mensaje. Va a llegar un día en que el juez supremo de toda la tierra vendrá y vendrá a juzgar a todos los hombres. Y todos los que hayan rechazado el evangelio serán juzgados, serán castigados. Notemos, hermanos, que el Señor dará el castigo a los hombres no por su ignorancia del evangelio, sino por su desobediencia al evangelio. No es que no hayan escuchado el mensaje, no es que no hayan entendido el mensaje, es que lo han rechazado. Ese es el problema. Y el que rechaza el mensaje del evangelio rechaza también al Señor. Porque el mensaje no es algo, el mensaje es alguien, es Cristo y este crucificado. Rechazar el evangelio, rechazar al Salvador. El problema no es que no han oído, el problema es que no lo han creído. No han obedecido al evangelio. El problema es la incredulidad y la rebeldía. Dice Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo notan, el que rehúsa, el que se opone, el que no quiere creer en el Hijo. Y esta última frase, sino que la ira de Dios está sobre él, se refiere a que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre todo aquel que rehúsa creer en el Hijo.
Rechazar el Evangelio es mantenerse bajo la ira de Dios. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo no vino a este mundo a condenar al mundo. No había necesidad de eso, el mundo ya estaba condenado, Él vino a salvar al mundo. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta salvación que el Señor Jesucristo vino a anunciar se da por rendirse ante el llamado de Dios al arrepentimiento. Es por confesar a Cristo como Señor y Salvador. La salvación viene por creer en Dios y creerle a Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice Juan 3:18 y el versículo 19 dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron o amaron más su pecado que al Señor. Y esto nos revela, porque la Biblia una y otra vez dice cuál es el problema, porque el problema es el corazón. Ellos amaron las tinieblas. Por eso recibirán la justa retribución por su constante y voluntario rechazo al glorioso mensaje del Evangelio. El Señor juzgará a los hombres por ser desconocedores de Dios y rebeldes a su llamado al arrepentimiento y a confesar a Cristo como Señor y Salvador. Los hombres no se pierden por perseguir a la iglesia, no se pierden por asesinar a otros, no se pierden por toda la maldad que pudieran haber cometido en este mundo, sino por su rechazo a no querer tener una relación con Dios y obedecer al Evangelio de Cristo. Todo lo anterior es una consecuencia, una evidencia de su pecado. El pecado más grande, hermanos, aquí es la incredulidad, es rechazar al Salvador. Y esto es lo que determina la condición eterna de una persona, su reacción ante el mensaje del Evangelio. La Biblia es muy clara con respecto a esto. Es más, hermanos, rechazar a Cristo es llamar a Dios mentiroso. Eso dice 1 Juan capítulo 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermano, no sé si notan la profundidad de lo que significa rechazar el Evangelio. Rechazarlo es llamar a Dios mentiroso por no creer en el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. El Señor es justo y verdadero. El Señor ha provisto la salvación y lo han rechazado. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces nosotros estuvimos en esa situación también? ¿Cuántas veces nosotros rechazamos al Salvador? ¿Cuántas veces nos quisieron hablar del Evangelio y nosotros rechazamos su palabra? Sin embargo, el Señor ha tenido paciencia, misericordia y gracia con nosotros. Porque no hay ninguna diferencia entre nosotros y lo que hemos escuchado hasta aquí. Solo la gracia de Dios. El mundo cree que puede rechazar a Cristo sin ninguna consecuencia. Sin embargo, finalmente los hombres recibirán su justo castigo por su rebeldía en contra de Dios, su odio y rechazo a Jesucristo por medio de rechazar el mensaje del Evangelio. En definitiva, todos los desobedientes y rebeldes a Dios recibirán el castigo. ¿Cuál es entonces este castigo? Esto es lo cuarto. Dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La pena con la que serán castigados es la perdición eterna. Y aquí se refiere a nada más que al infierno, hermanos. Esto se refiere a un castigo que es eterno, constante, no es circunstancial, es una eterna perdición. Y se refiere a la pérdida total de todo lo que hace valiosa la existencia. Ese es el sentido.
en la pérdida total de todo lo que hace valiosa la existencia. Además, la misma palabra eterna apunta a eso, apunta a un sufrimiento constante, consciente que experimentarán los incrédulos en el infierno. El Señor Jesucristo lo enseñó claramente en Marcos capítulo 9, versículos 47 al 48, hablando acerca de la gravedad del pecado. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta es una descripción clara de un sufrimiento eterno. Es como estar constantemente muriendo sin poder morir. La palabra que usa Jesús allí para referirse al infierno es Gehenna, que es equivalente al valle de Hinnom, que es un valle que podía verse desde el Monte de los Olivos. Dicen algunos que era un lugar en el cual se quemaba basura constantemente, pero en tiempos del Antiguo Testamento sacrificaban niños allí, quemaban bebés y los ofrecían al dios pagano Moloch. De alguna manera esto representa lo terrible que es ese lugar y la desesperanza que hay allí. Jesús dijo, el fuego nunca se apaga, por lo tanto el sufrimiento es eterno, la angustia es eterna, la desesperanza es eterna. Apocalipsis 4:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso habla de eternidad, de perpetuidad. El Señor Jesucristo, hablando también acerca de su segunda venida, dijo lo siguiente en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Alguien podría preguntarse, ¿cómo puede un pecado cometido en este tiempo por una criatura finita merecer un tormento eterno? Alguien respondió de la siguiente manera, nuestro pecado merece el castigo infinito a causa de la gloria infinita de aquel contra quien se comete. Por eso es terrible este castigo. Pero es lo justo porque es una ofensa contra el gran yo soy, el Dios santo y justo. ¿Qué significa esta perdición eterna, hermanos? Pablo lo explica allí en el versículo 9. Significa ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ¿qué puede ser peor que esto? La presencia del Señor es lo que trae bendición a esta tierra. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él permite que sus criaturas, aun siendo sus enemigos, prosperen, tengan trabajo, salud, riquezas, que pueda disfrutar de buenos momentos, tener familia, alegrías. Todo esto es parte de la gracia común que tiene Dios para con sus criaturas. Sin embargo, nada de esto habrá en el infierno porque serán excluidos de la presencia del Señor. Él es el Padre de las luces y todo don perfecto, toda buena dádiva provienen de Él. Ahora es importante aclarar en este punto que esto no se refiere a que Dios no estará en el infierno. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Lo que quiere decir este texto es que los incrédulos serán apartados de todo bien que provenga de Dios. Toda la bendición que trae su presencia, de eso serán apartados, excluidos, es decir, nada bueno habrá allí. Porque las delicias están a la diestra de Dios. Por eso también el infierno se describe como un lugar de la más densa oscuridad, dice 2 de Pedro 2:17. Hace varios años tuve la oportunidad de visitar el Chiflón del Diablo, no sé si alguien lo conoce. Es una antigua mina de carbón, ubicada en Lota, que funciona como un museo en el día de hoy. Cuando fuimos en esa oportunidad nos pusieron un casco de minero y el guía nos llevó varios metros bajo el nivel del mar. Y cuando estábamos lo más adentro y más abajo que se puede llegar, el guía nos hizo apagar la luz del casco. Y literalmente quedamos en la más densa oscuridad. Uno trata de mirar su propia mano, pero no puede, hermano. Es imposible mirarla. ¿Por qué les comento esto? Porque para que podamos imaginarnos lo que es eso, la densa oscuridad es como un sentido de vulnerabilidad. Nosotros estábamos allí en completa oscuridad y pensamos que en cualquier momento nos podía pasar algo, se nos podía caer algo encima,
cualquier cosa terrible. Eso es ausencia de paz, de serenidad, no hay un momento de calma. Serán excluidos de la gloria también, dice Pablo, de la gloria de su poder. Hermanos, nosotros encontramos los paisajes preciosos y nos deleitamos ante la belleza de la creación, y por la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos ver también la gloria del Creador en eso. Sin embargo, en el infierno los incrédulos no tendrán ni un destello de la gloria de Dios para poder asombrarse. Es decir, no habrá belleza de ningún tipo, ni alegría, ni paz, ni esperanza. Hermanos, el mundo tiene esperanza, se aferra a cosas de este mundo, a su familia, a su trabajo, pero tiene algún tipo de esperanza, no trascendente, por supuesto, ni verdadera, pero tiene algo a qué aferrarse. En el infierno no tendrá nada. Nada de las cosas por las que el mundo supuestamente lucha hoy tendrá allí en el infierno, sino todo lo contrario. Los seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Los incrédulos, desobedientes y rebeldes a Dios serán excluidos eternamente de su propósito. Alguien escribió lo siguiente: los incrédulos serán separados de su propia identidad verdadera como seres humanos. En lugar de ser perfeccionada o glorificada, su humanidad se encogerá y se secará. En lugar de brillar con la gloria de Cristo, su luz se extinguirá en la completa oscuridad exterior. Finalmente obtendrán lo que querían. No queremos a Jesús en nuestra vida. No nos interesa Jesús en nuestra vida. Eso es lo que dice el mundo y eso es lo que obtendrá, y sabrán lo que significa no tener a Jesús en sus vidas y por toda la eternidad. La mayoría de las personas piensan que están arruinados porque fracasan en sus negocios, fracasan con sus familias, o no alcanzaron el estatus social que anhelaban porque evalúan el éxito de esa manera. Por eso cuando fracasan se sienten arruinados. Sin embargo, la peor ruina es ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, eso es peor que dejar de existir. Es peor que la aniquilación. Pero es un pago justo. Esto es lo que les espera a todos aquellos que rechacen al Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, antes de el cielo nuevo y tierra nuevas. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los incrédulos no solo experimentarán la muerte física, sino que también resucitarán para que en cuerpo y alma estén por la eternidad en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando hablamos de muerte hablamos de separación. Ellos serán separados completa y definitivamente de Dios. ¿Por qué el Señor hará estas cosas? Note nuevamente el versículo 6. Porque es justo. Esa es la razón. Él es justo. Esa es la justicia de Dios. Todo lo que hace Dios es justo. Él determinó que la perdición eterna y la exclusión de su presencia en el infierno eterno sea el pago correspondiente por su constante rechazo voluntario al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchas personas no creen cuando se les habla del infierno, o piensan que Dios es demasiado bueno como para enviar a las personas al infierno. Y sí, Dios es bueno y lo demostró. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Tozer escribió en su libro El conocimiento del Dios Santo lo siguiente: la vaga y tenue esperanza de que Dios sea demasiado bondadoso como para castigar a los impíos se ha convertido en un mortal opio para la conciencia de millones de seres humanos. Acalla sus temores y les permite practicar todas las formas agradables de iniquidad, mientras la muerte se acerca con cada día que pasa y el mandato de arrepentirse sigue sin ser oído. Ahora yo te pregunto a ti, ¿has conocido verdaderamente a Dios? ¿Tienes una relación con Él? ¿Has obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo?
Y con obedecer al Evangelio no nos referimos a un asentimiento intelectual, sino más bien a una verdadera transformación que ha producido una vida de santidad, que da los frutos que dice la palabra. ¿Por qué? Porque hoy puedes estar aquí y no tener necesariamente una relación con el Señor por medio de Jesucristo. Puedes estar aquí hoy y aún no haber obedecido el Evangelio. Porque si no tienes una relación con Dios y no has obedecido al Evangelio, déjame decirte que aún estás bajo la ira de Dios. Y el castigo de la ruina eterna y la exclusión de la presencia del Señor vendrá sobre ti. Este es el final que le espera a todos aquellos que mueren sin arrepentirse de sus pecados, sin obedecer al Evangelio de Dios, sin tener una relación con Dios. Este es el final que para todos aquellos que cuando el Señor juzgue no se hayan arrepentido de sus pecados. Y este será tu final si voluntariamente continúas rechazando al Señor y su Evangelio. Por eso debes arrepentirte hoy. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es misericordioso también. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, la paciencia del Señor te guía al arrepentimiento. Eso debería producir en ti al notar la paciencia de Dios. ¿No ves la misericordia y la gracia de Dios? Hoy es el día de tu salvación. No menosprecies las riquezas de su bondad, no menosprecies su paciencia. Arrepiéntete hoy de tus pecados, reconcíliate con tu Creador, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y hallarás descanso. Venid a mí, dijo el Señor, venid a mí todos, no algunos, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice Mateo 11:28. Si tú sientes esa carga hoy en tu corazón, ven a Cristo y Él te dará el descanso. Es Cristo mismo quien es la solución a tu problema, no es una religión. No es un cambio no es un cambio de moralidad, no es un cambio de actividades. Es una persona y su nombre es Cristo. Y nadie que se acerca a Él es rechazado. Él sigue diciéndote eso en el día de hoy. El Señor sigue extendiendo sus brazos de misericordia. Aún es tiempo. No sigas rechazando su paciencia. Porque déjame decirte también que el Señor es paciente, pero no injusto como hemos visto hoy. El Señor es paciente, pero no injusto. Un día dará el pago correspondiente conforme a su justicia. Dice Romanos nuevamente, capítulo 2, versículos 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Llegará el día en que estarás delante del Señor. ¿Cómo te presentarás delante de Él? Nada de lo que hayas hecho en esta vida te servirá para escapar de la condenación del infierno. Ni tus logros, ni tu dinero, ni tus buenas obras, ni siquiera haber asistido toda la vida a la iglesia, sino solo y solo si eres hallado en Cristo, solo si tu vida está escondida con Cristo en Dios. Es la única manera. No endurezcas más tu corazón. No sigas rechazando al Salvador. Nadie, hermanos, nadie jamás podrá acusar a Dios de que es injusto porque condena y envía al lago de fuego a los incrédulos. Dios es santo y un Dios santo requiere castigar el pecado. Si Dios no castigara el pecado, no sería justo. Y Dios proveyó un medio de salvación. Y más que solo un medio, Él proveyó una persona. Dio lo más valioso que tenía, su amado Hijo. Y Dios cargó en Él el pecado y lo trató a Él como el peor de los pecadores y se descargó su ira santa sobre su Hijo. Y Jesús pagó el precio.
La pregunta es, ¿por qué no crees? ¿Por qué no te arrepientes? Hermanos, ante todo lo que hemos dicho hoy, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Como personas que hemos creído ante esta realidad inminente del juicio de Dios. En primer lugar, debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos o no en la fe. Porque podemos estar acostumbrados a cosas externas, a cosas rituales, a participar de la iglesia los domingos. Pero necesitamos escudriñar, necesitamos que el Señor nos muestre a través de su palabra si estamos en la fe, si efectivamente tenemos una relación con el Señor, si estamos dando los frutos que debemos dar. No vaya a ser que escuchemos estas palabras. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Necesitamos examinarnos, queridos hermanos. En segundo lugar, debemos predicar el Evangelio. Nosotros hemos sido receptores de la gracia de Dios. Nosotros que estuvimos allí resistiendo su palabra, también hemos conocido muy de cerca lo que es la gracia de Dios. Prediquemos el Evangelio. A veces tenemos preciosas oportunidades de predicar el Evangelio a nuestros familiares, porque todos tenemos familiares que no se han arrepentido, pero a veces preferimos callar por evitar problemas. A veces no tenemos en nuestra conciencia lo que significa el infierno. Alguien dijo una vez, si nosotros supiéramos o si realmente creyéramos, los creyentes, que el infierno es real, estaríamos de rodillas pidiéndole a la gente que se arrepienta. Pero muchas veces nosotros tampoco dimensionamos lo que significa esto. Debemos seguir predicando el Evangelio. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros como su iglesia somos la continuación de la obra que Él vino a hacer. Es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, como dice Pablo. Tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son los que se salvan. No lo sabemos, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nosotros llevamos el mensaje de vida, hermanos. Para unos es para vida y otros para muerte, pero eso solamente el Señor lo sabe en su justicia. Nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer al Señor y predicar el Evangelio. En eso confiamos porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, nosotros como cristianos nos gozaremos en la justicia de Dios. Por supuesto que sí, porque Él es justo y es nuestro Dios y le alabamos por eso. Pero también tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Nosotros anhelamos que el Señor Jesucristo regrese pronto. Pero no debemos olvidar que su venida significa también el derramamiento de sus justos juicios. Oremos entonces, hermanos. Oremos constantemente por todos aquellos que aún no han llegado en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y prediquemos el Evangelio. Porque sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesucristo es y seguirá siendo la única esperanza para el pecador. Ese es nuestro Señor. Pero no hay más que dos opciones. O Jesús es tu Salvador, o Jesús es tu juez. Pero no hay más opciones, hermanos. El Señor nos ayude para meditar en esta realidad de la justicia de nuestro Dios y el fin que le espera a todo aquel que rechaza a Cristo. Que el Señor nos dé de su gracia también para poder hacer lo que tenemos que hacer. Predicar el Evangelio, tener compasión como el Señor tuvo de todos aquellos que se están perdiendo. Oremos al Señor.
Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios justo, Señor. Y nos alegraremos en tu justicia, Señor. Porque tú, Señor, eres digno de toda alabanza, Señor. Agradecemos también la misericordia que has tenido con nosotros. Que tú mismo nos has rescatado de la eternidad del infierno y de tu ira. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros familiares, de todos aquellos que conocemos, Señor, que aún no se han arrepentido. Nosotros conocemos que tú eres un Dios lleno de gracia y misericordia también, pero que no darás por inocente al culpable. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje precioso que es de salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a predicarlo fielmente, Señor, hablando del infierno, hablando de la realidad, Señor, de tus juicios, también de tu amor y misericordia, y que lo podamos hacer con fidelidad hasta que tú regreses por nosotros. Oramos por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les bendigas y les des la valentía también para hablar tu palabra, y oramos por todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, Señor, que se vuelvan a ti en arrepentimiento y fe. Lo dejamos todo, Señor, en los méritos de Jesús, nuestro grandioso Señor y Salvador. Amén.